Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del programa Especialización en Finanzas Corporativas correspondiente al curso de Gestión Financiera. Perdón, Gerencia Financiera. El día de hoy pues vamos a explicar varios temas como son la definición y explicación de lo que es el capital de trabajo, las necesidades operativas de fondos, los modelos de optimización del efectivo, como son el modelo Bumol-Tobin, el Miller-Orr, la administración del capital de trabajo, las políticas, también la administración del capital de trabajo, la clasificación del capital de trabajo, entre otros temas. Voy a compartir pantalla y les pido por favor que me colaboren leyendo algunas de las diapositivas. Yo les voy pues sugiriendo cuándo me pueden colaborar. ¿Ok? Son unas cuantas diapositivas, vamos a ir un poco rápido, pero pues la idea es que ustedes pues retengan un poco la información. Igualmente yo les hago llegar las diapositivas en PDF. Vale. Bueno, entonces vamos esto acá. Por favor me confirman si están observando la diapositiva ampliada, la primera diapositiva, la presentación. Sí, señor. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces iniciamos. Vamos con la definición de capital de trabajo y fondo de maniobra. El capital de trabajo es el recurso con el que cuenta la empresa para realizar sus operaciones productivas y que le permite cumplir con su ciclo operativo, independientemente de las fuentes que lo financian. Dicho capital de trabajo está conformado por un componente transitorio temporal y un componente permanente. Las necesidades transitorias de capital se financian por lo general con pasivos circulantes y se determina mediante la suma de tres cuentas del balance: el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario. ¿Sí? Mientras que las necesidades permanentes, ¿sí?, de efectivo se financian con margen de maniobra y se determinan así. Capitales permanentes corresponde a recursos propios más pasivos a largo plazo menos activos fijos. ¿Sí? O sea, los capitales permanentes, ¿sí?, corresponden a los recursos propios, ¿sí?, o sea, el patrimonio neto, más pasivo a largo plazo menos activos fijos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se presenta esta diferenciación, ¿sí?, entre este capital de trabajo, digamos, circulante o de corto plazo y permanente, ¿sí?, o de largo plazo? Porque durante la operación diaria de la empresa se están recuperando recursos que le permiten cubrir necesidades transitorias o digamos normales, como por ejemplo el pago de nómina, el pago de los seguros, de los alquileres, compra de insumos, de inventarios, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, durante la operación diaria también se presentan variaciones en el nivel de actividad y en la duración del ciclo operativo que o que requiere de capital de trabajo permanente, ¿sí?, o margen de maniobra para poder financiarse. Dicho monto se calcula así: patrimonio neto más pasivo a largo plazo menos activo fijo, es decir, parte de los capitales permanentes que no está absorbida por la financiación del activo fijo es por lo que se destina para financiar una parte de ese capital de trabajo permanente. Dichos capitales permanentes asumen características similares a las de un capital inmovilizado, ¿sí?, entendiéndose que la empresa no podrá reducirlo porque afectaría sus niveles previstos de operaciones, debiéndose advertir que el capital de trabajo permanente, a diferencia del denominado capital inmovilizado, o sea, activo fijo, máquinas o equipos, ¿sí?, cambia constantemente de contenido, ¿sí?, o de monto durante el intervalo del ciclo operativo, mientras que la inversión en bienes de capital, o sea, en activos fijos, pues se refiere al mismo bien a través del tiempo. En cambio, el capital de trabajo permanente se expresa una vez en efectivo e inmediatamente después en mercancías o bienes, luego en cuentas por cobrar y nuevamente en efectivo, ¿cierto? Por lo que se lleva a cabo, ustedes saben, el ciclo operativo de la empresa. Bueno, es necesario determinar el apropiado tamaño de la inversión en capital de trabajo para que no afecte la rentabilidad, dado que su calculada administración es clave para este propósito.
Uno de los parámetros lo constituye el tiempo de duración del ciclo operativo el ciclo operativo como determinante en la rotación, ¿sí? En la rotación del inventario, ¿no? El capital de trabajo le permite a la empresa llevar a cabo su ciclo operativo, lo que significa la transformación de su efectivo, o sea, el del dinero, en mercadería o bienes, y estos convertirse nuevamente en efectivo, o sea, en dinero, constituyéndose así el ciclo, ¿sí? El ciclo dinero, mercadería, dinero, y por tanto la duración del capital de trabajo. Entendemos en consecuencia por ciclo operativo el tiempo de duración en que una unidad de dinero demora en transformarse nuevamente en dinero. Es de esperar que en una empresa que elabora y vende su producción, pues tenga un ciclo operativo más largo que una empresa comercial, ya que ella requiere etapas que no son componentes del ciclo operativo de esta, como por ejemplo almacén de materias primas y producción, ¿sí? O sea, el del comercial es obviamente más corto, ¿sí? Bueno, la distinta duración del ciclo dinero, mercancía, dinero, ¿sí? No significa que necesariamente las empresas industriales requieran siempre mayor capital de trabajo que las empresas comerciales, ya que la magnitud del capital de trabajo requerido depende también de otras variables. Dentro de un mismo ramo de actividades, la mayor o menor demora que se tenga en cada etapa hará que el ciclo total sea mayor o menor en cuanto a su duración en tiempo requerido para concluir, y en consecuencia mayor o menor será la necesidad de capital de trabajo a aplicar. ¿Okay? Administración del capital de trabajo. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Dice, el capital de trabajo es una medida del grado en el que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. Es muy difícil intentar manejar activamente una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en particular cuando esa diferencia cambia de manera continua. Los activos corrientes de una empresa de manufactura típica explican más de la mitad del total de los activos, mientras que para las compañías comercializadoras pequeñas, los pasivos corrientes suelen ser la principal fuente de financiamiento externo. Estas empresas no tienen acceso a mercados de capital a largo plazo, como no sea adquirir una hipoteca sobre un bien inmueble. La administración del efectivo, los valores comerciales, las cuentas por cobrar, las obligaciones contraídas y otros medios de financiamiento a corto plazo son responsabilidad directa del director financiero. La administración del capital de trabajo es importante por el efecto de las decisiones de capital de trabajo sobre el riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía. Existen dos tipos de decisiones claves en la administración del capital de trabajo: nivel óptimo de la inversión de los activos corrientes. Segundo, mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo usado para apoyar esta inversión en activos corrientes. La administración del capital de trabajo implica mantener un equilibrio entre la composición de ingresos y pasivos corrientes, teniendo en cuenta primero la rentabilidad definida como la capacidad que tienen los activos de generar mayores ingresos. Liquidez entendida como el grado de convertibilidad de los activos en efectivo. Y tercero, el riesgo de insolvencia técnica, estableciendo como la probabilidad de que una empresa no pueda cumplir con el pago de sus obligaciones a corto plazo. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Bueno, muy bien, ahora pasemos con la clasificación del capital de trabajo. Para Gallagher y Andrew 2001, los requerimientos de capital de trabajo son fluctuantes, ¿sí? Cambiantes, debido a que dependen de varios factores, como la estacionalidad de las ventas, por ejemplo. En ese orden de ideas afirman que los activos corrientes presentan dos niveles, los temporales y los permanentes, ¿sí? Como lo acabamos de mencionar hace poco. El primero tiende a variar en el tiempo de acuerdo a los requerimientos estacionales, ¿sí? O sea, las estaciones. Normalmente ese concepto viene de las economías donde hay estaciones, ¿no? Mientras que el segundo permanece constante para enfrentar las necesidades mínimas en la actividad operativa. Pero ojo, estacionales no quiere decir simplemente por la cuestión del clima. También tiene que ver, por ejemplo, en nuestras economías en desarrollo, pues momentos en que, por ejemplo, los niños salen de vacaciones, ¿sí? Y al contrario, cuando empiezan clases, ¿sí? Esas son estaciones que obviamente influyen en la economía. Obviamente unos afectan en mayor proporción a unas empresas que a otras, ¿no? Por ejemplo, las que tienen que ver con esta industria, ¿sí?
sí, de editoriales, fabricantes de cuadernos, de útiles escolares, ropa, bueno, todo lo que implica pues esa industria, ¿no? Van Horn y Wachowicz, 2010, establecieron dos conceptos de capital de trabajo, el neto y el bruto. El capital de trabajo neto, ¿sí? Es estudiado por los contadores al definirse como la diferencia de dinero entre activos y pasivos corrientes, ¿sí? Mientras tanto, el capital de trabajo bruto es propio del estudio de los financieros, dado que su atención se refiere al nivel de activos corrientes de la organización, puesto que para ellos su principal objetivo es el de proveer la cantidad correcta, ¿sí?, de ese dinero para la empresa en todo momento. En el mismo orden de ideas, los autores afirman que para una debida administración del capital de trabajo existen dos decisiones fundamentales que debe determinar la empresa o que debe establecer la empresa. Primero, el nivel óptimo de activos corrientes y segundo, la mezcla de propiedad de financiamiento a corto y largo plazo para apoyar esa inversión en activos corrientes. La administración del capital de trabajo implica mantener un equilibrio entre la composición de activos y pasivos corrientes, ¿sí? Bueno, ya había mencionado esto Jimena, rentabilidad, liquidez y riesgo de insolvencia. Ahora, en última instancia, el nivel óptimo de cada activo corriente, ¿sí? Activos corrientes entendemos efectivo, valores comerciales, cuentas por cobrar, ¿sí? CC, e inventario. Estará determinado por la actitud de la administración hacia las compensaciones entre la rentabilidad y el riesgo. Por ahora continuamos restringidos por algunas generalidades amplias. Veamos entonces clasificación del capital de trabajo. Una vez definido el capital de trabajo como, ¿sí?, aquellos activos corrientes o como los activos corrientes que pueden clasificarse de acuerdo con componentes como el efectivo, valores comerciales, cuentas por cobrar e inventario, o de acuerdo con su tiempo, ya sea capital de trabajo permanente o temporal. Aunque los componentes del capital de trabajo se explican por sí mismos, la clasificación por tiempo requiere una explicación. El capital de trabajo permanente de una empresa es la cantidad de activos corrientes requeridos para satisfacer las necesidades mínimas a largo plazo. Esto se puede, esto se puede llamar fondo de maniobra. ¿Sí? Fondo de maniobra. El capital de trabajo temporal, por otro lado, es la inversión en activos corrientes que varía con los requerimientos de la temporada. Aquí en esta figura 2, ¿sí?, se ilustra las necesidades cambiantes de la empresa de capital de trabajo en el tiempo, mientras que resalta la naturaleza tanto temporal como permanente de estas necesidades. Vemos allí entonces esta línea fija, ¿sí?, con pendiente, ¿sí?, entonces podemos decir que es una regresión lineal, ¿sí?, una línea que me está mostrando, o me dicho, de aquí para abajo, está señalando que se encuentra el nivel, ¿sí?, a lo largo que pasa el tiempo, ¿sí?, vamos que va aumentando la cantidad de dinero, ¿sí?, que se ha invertido en activos corrientes permanentes, ¿sí? Esto es lo normal, ¿sí? Estos son las necesidades de capital de trabajo a lo largo del tiempo. Y vemos aquí en esta línea curva, ¿sí?, en esta onda, que vemos entonces esas fluctuaciones, ¿sí?, que tiene una cresta y también tiene un valle, ¿sí?, es cambiante y corresponde a ¿qué? A los activos corrientes temporales. Entonces, como que ha mencionado anteriormente, dependiendo de la temporada en que se encuentre, pues va a tener un mayor punto más alto de demanda o más bajo, ¿sí? Y miren que ese punto más bajo va también a corresponder o coincide, ¿sí?, con el límite pues de el activo corriente permanente. ¿Sí? Esto es de acuerdo a Briley, Myers y Allen. Bueno, ahora continuamos con clasificación del capital de trabajo. El capital de trabajo permanente es similar a los activos fijos de la empresa en dos aspectos importantes. Primero, la inversión de dinero es a largo plazo, a pesar de la aparente contradicción de que los activos que financia se llaman corrientes, ¿sí?, a pesar de eso. Segundo, para una empresa en crecimiento, el nivel de capital de trabajo permanente necesario aumentará con el tiempo de la misma manera que los activos fijos de una empresa deberán incrementarse con el tiempo. Sin embargo, el capital de trabajo permanente es diferente a los activos fijos en un aspecto importante. ¿Cuál? Pues que cambia constantemente su monto, ¿sí? Tome una lata de pintura roja y pinte algunos activos fijos, por ejemplo, una planta y equipo,
Si regresa luego de un mes, esos mismos activos estarán ahí y todavía serán rojos. Ahora, pinte de verde el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario, ¿sí? Que ustedes saben son fácilmente convertibles en dinero. Si regresa después de un mes, tal vez todavía encuentre algunos artículos verdes, pero muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, ¿sí?, habrán sido reemplazados por artículos nuevos sin pintar. Por lo tanto, el capital de trabajo permanente no consiste en activos corrientes específicos que están en su lugar todo el tiempo, sino que es un nivel permanente de inversión en activos corrientes, cuyos elementos individuales están en rotación constante. Visto de otra manera, el capital de trabajo permanente es similar al nivel de agua que usted encuentra en una bahía con marea baja, ¿sí? Va cambiando dependiendo de la hora, ¿sí? Ustedes ven entonces que a determinada hora del día, pues entonces la marea baja y luego otra vez vuelve a subir, ¿cierto? Bueno, al igual que el capital de trabajo permanente, el capital de trabajo temporal también consiste en activos corrientes en constante cambio de forma. Sin embargo, puesto que la necesidad de esta porción del total de activos corrientes de la empresa es estacional, pues tal vez sea bueno considerar el financiamiento de este nivel de activos corrientes de una fuente cuya naturaleza misma sea estacional o temporal. Dirigiremos la atención al problema de cómo financiar los activos corrientes. Bueno, ahora pasemos a la administración del capital de trabajo. Ojo, aun cuando las tasas de interés a corto plazo sean más altas, ojo, es probable que la situación solo sea temporal. En un periodo largo, esperaríamos pagar más en costos de interés con deuda a largo plazo que en los préstamos a corto plazo, ¿sí?, los cuales cambian continuamente, ¿sí?, como por ejemplo por refinanciamiento, ¿sí?, y eso ocurre cuando al vencimiento. El uso de deuda a corto plazo en vez de deuda a largo plazo es probable que dé como resultado ganancias más altas, ¿sí?, porque la deuda se pagará durante los periodos en que no se necesita. Los supuestos de mantener un nivel bajo de activos corrientes y una proporción alta de pasivos corrientes da como resultado un nivel bajo o incluso negativo ¿de qué? De fondo de maniobra. Sin embargo, compensando la rentabilidad de esta estrategia, tenemos un mayor riesgo para la empresa. Aquí, riesgo significa peligro de que la empresa no mantenga suficientes activos corrientes para poder pagar sus deudas en efectivo y apoyar los niveles apropiados de ventas, es decir, quedarse sin inventario. Al determinar la cantidad adecuada de activos corrientes, la administración debe considerar la compensación entre la rentabilidad y el riesgo. Para ilustrar esta compensación, suponga que con los activos fijos, una empresa puede generar hasta 50,000 unidades de producción al año, como lo vemos aquí en esta imagen de la derecha, ¿sí? La producción es continua durante el ciclo contable, donde existe un nivel particular de producción o específico de producción. Para cada nivel de producción, la empresa puede tener varios niveles diferentes de activos corrientes, como lo vemos allí, ¿sí? Entonces vemos allí eso. En el eje de las X vemos la producción en unidades, ¿cierto? Que se observa allí 25,000, 50,000. Y en el eje de las Y, pues el nivel de activos, ¿sí?, que está como en, digamos que en dólares, ¿sí? Y miren que hay tres curvas, ¿no?, de diferente color. La roja, que corresponde a la política A, la verde, que corresponde a la política B, y la azul, que corresponde a la política C. Entonces, para cada nivel de producción, la empresa puede tener varios niveles diferentes de activos corrientes. Suponga que existen tres políticas alternativas de activos corrientes, lo que acabamos de ver. La relación entre la producción, ¿sí?, que está en el eje de las X, y el nivel de activos corrientes, que está en el eje de las Y, ¿sí?, para estas alternativas, pues está ilustrado aquí en esta imagen, en esta figura. Se puede apreciar, ¿sí?, en esta figura, mira, la política A está arriba y la C está abajo, la B está obviamente en la mitad. Se puede apreciar que cuanto mayor es la producción, ¿sí?, mayor es la producción, o sea, más se mueve hacia la derecha, más se encuentra a la derecha, ¿sí?, pues más grande la necesidad de inversión en activos corrientes, ¿sí?, o sea, más alto es esa curva, ¿sí?, con mayor, sí, mayor pendiente. Más grande es la necesidad de inversión en activos corrientes para apoyar esa producción y las ventas. Sin embargo, la relación no es lineal, ¿sí? Los activos corrientes aumentan una tasa decreciente con la producción. Esta relación se basa en la noción de que se requiere una inversión proporcional más grande en activos corrientes cuando solo se producen unas cuantas unidades de las que se producen después.
cuando la empresa puede usar sus activos corrientes de manera más eficiente. Si igualamos la liquidez con la conservación, si se pudiera, ¿no? La política A, ¿sí?, sería la más conservadora de las tres alternativas. En todos los niveles de producción, la política A, ¿sí?, que es la que tenemos acá, la política A, la de color rojo, o aquí de color azul marino, perdón, azul, ¿qué azul es? Esto es un azul agua marina, ¿cierto? La política A suministra más activos corrientes que las otras dos. ¿Okay? Miren, lo verificamos acá. A un nivel mayor de activos corrientes, mayor es la liquidez de la empresa, cuando todo lo demás permanece igual. La política A se considera la preparación de la compañía para casi cualquier necesidad concebible de activos corrientes. Es el equivalente financiero de usar cinturón y tirantes. ¿Sí? O sea, está protegido, ¿sí? La política C, en cambio, es la de menor liquidez. Miren, la menor liquidez. Usted tiene menos activos circulantes. Y se puede etiquetar como agresiva. Esta política austera requiere niveles bajos de efectivo y valores comerciales o instrumentos, ¿sí? Inversiones temporales que llamábamos antes, ¿sí? Valores comerciales, cuentas por cobrar e inventarios. Debemos recordar que por cada nivel de producción hay un nivel mínimo de activos corrientes que la empresa necesita solo para subsistir. Existe un límite para qué tan austera puede ser una empresa. Ahora podemos resumir las categorías, esas tres categorías, de las políticas alternativas de capital de trabajo con respecto a la liquidez, ojo, con respecto a la liquidez, así. Entonces, miren, tenemos dos ejes, o 12 puntos, digamos, de comparación. Una liquidez alta, que está al lado izquierdo y que está aquí en color verde, y una liquidez baja, ¿sí?, que está en color naranja a mano derecha, sobre esta línea punteada, ¿no?, con sus flechitas. Miren que en la alta liquidez se encuentra la política A y en la baja liquidez se encuentra la política C, mientras que la política B se encuentra en la mitad entre esos dos extremos. Si bien la política A claramente ofrece la mayor liquidez, ¿cómo se clasifican las tres alternativas cuando dirigimos nuestra atención a la rentabilidad esperada? Para contestar esa pregunta necesitamos reformular la ecuación de rendimiento sobre la inversión, que conocemos como RSI, que dice o establece o se calcula como utilidad neta sobre activos totales, ¿sí?, o como quien dice rendimiento de los activos, ¿cierto? Es también o es equivalente a la utilidad neta dividido, ojo, efectivo más cuentas por cobrar más inventario más activos fijos, ¿sí? Entonces, de la ecuación anterior, esta que tenemos acá, se observa que al disminuir las cantidades de activos corrientes, ojo, o sea, lo que está aquí en el paréntesis, como por ejemplo un cambio de la política A, que es más líquida, ¿sí?, o digamos más conservadora, porque tiene más liquidez, ¿sí?, hacia una política C, que es más austera, que lo que dice, no, eso no necesitamos tanta liquidez, más bien pongamos a producir o a rendir esos recursos, ese excedente que se nos llegue a presentar, ¿sí? Pues esto qué, si está más hacia la derecha, ¿sí?, o digamos es una política C, pues entonces aumentará la rentabilidad potencial. En cambio la A, pues le dará, digamos, todos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Una política A va a generar un menor rendimiento, pero le va a dar un menor riesgo, ¿sí? Va a correr un menor riesgo porque va a tener mayor liquidez, ¿sí?, mayor facilidad de poder convertir en efectivo, ¿sí?, sus activos corrientes, ¿sí?, lo cual va a evitar que, por ejemplo, se quede líquida. En cambio, con la política C es completamente al contrario de la A. Va a ofrecer una mayor rentabilidad, pero va a correr el riesgo de quedarse líquido, ¿sí? ¿Eso está claro? ¿Está claro? Qué pena, profe, que pena voy
llegando a la casa y no vi bien. No, que estaba diciendo yo que la política A tiene sus pro y contra y lo mismo la política C. La política A ofrece una mayor liquidez, ¿sí? Facilidad de convertirse en cash, en efectivo, ¿sí? Pero al mismo tiempo es muy, o digamos, reduce enormemente la rentabilidad que se pueda realizar con esos excedentes de efectivo, ¿sí? En cambio, una política C es completamente al contrario. Da la posibilidad de obtener un mayor rendimiento porque esos excedentes de efectivo que se llegan a presentar los va a poner a producir, los va a poner a rentar en algún tipo de inversión, ¿sí? En algún tipo de no sé, inversión temporal o instrumento activo financiero, ¿sí? Un título valor, etcétera, etcétera, o simplemente comprar o invertir en un portafolio, ¿sí? En un portafolio de inversiones. Entonces va a tener un mayor rendimiento, pero al mismo tiempo va a correr un mayor riesgo de quedarse ilíquido, de que la empresa se quede ilíquida y no puede pagar su, digamos, no pueda cubrir sus gastos operativos diarios. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno. Si podemos reducir la inversión de la empresa en activos corrientes al tiempo que podemos apoyar de manera adecuada la producción y las ventas, el rendimiento sobre la inversión aumentará. Los niveles bajos de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, reducirán el denominador en la ecuación, ¿sí? Este denominador. Este que está acá. Que corresponde a los activos totales. La utilidad neta, es decir, el numerador, en esencia permanecerá igual o tal vez aumente. Así, la política C, ¿sí? De mayor rendimiento y menor liquidez, ofrece la rentabilidad potencial más alta según, ¿sí? Lo mide el rendimiento sobre la inversión, RSI. No obstante, un movimiento de la política A, que es con bastante liquidez, hacia la política C, que es de menor liquidez, da como resultado otros efectos, además de una mayor rentabilidad. Disminuir el efectivo reduce la capacidad de la empresa de cumplir sus obligaciones financieras conforme se van venciendo estas, ¿no? Y disminuir las cuentas por cobrar adoptando términos de crédito y una política de refuerzo más estricto, pues puede tener el resultado de perder algunos clientes y ventas, ¿sí? Por eso ninguna de ellos dos es perfecta, todos tienen sus pros y sus contras. Disminuir el inventario también puede llevar a ventas perdidas por faltantes de productos. Por consiguiente, políticas de trabajo más agresivas conducen, como he dicho yo anteriormente, a un mayor riesgo. Es claro que la política C es la política de capital de trabajo más riesgosa. También es una política que otorga más importancia a la rentabilidad que a la liquidez. En resumen, podemos hacer las siguientes generalizaciones, ¿sí? Igual a como ya la demostraba antes, ¿sí? Tenemos en el lado izquierdo una alta, ¿sí? Alta liquidez, ¿sí? Bueno, hay tres variables en esta figura, a diferencia de la anterior, porque en la anterior solo miramos liquidez. Aquí vamos a mirar dos extremos, alto y bajo, pero ¿bajo qué elementos? Liquidez, rentabilidad y riesgo, ¿sí? Bueno, y cada una de esas políticas pues está especificada en alguna de estas tres posiciones, ¿sí? Por ejemplo, para la liquidez, igual que como lo habíamos mostrado anteriormente, para la liquidez, cuando la liquidez es muy, muy alta, que es una política conservadora, ¿sí? Pues la política A se ubica aquí junto a la alta liquidez, ¿cierto? Y cuando la liquidez es baja, pues la que se ubica allí en baja liquidez es la política C, pero como ustedes saben, la política C se ofrece un mayor rendimiento. Y entre ambas políticas, en medio, en la mitad, entre ambas políticas está la política B, ¿sí? Un intermedio entre una liquidez alta, ¿sí? y una rentabilidad alta o baja liquidez. Mientras que si miramos la rentabilidad entre alta y baja, entonces miren que ahí las posiciones sí son completamente contrarias, ¿no? La política C ofrece una rentabilidad alta, pero la política A ofrece una rentabilidad muy baja. La política B pues está entre esas dos. Y el riesgo, ¿sí? Lo que hemos mencionado anteriormente, mire que se coincide o tiene el mismo color, ¿sí? Con la de la rentabilidad. Es decir, cuando el riesgo es alto, ¿sí?
la política que mejor lo caracteriza es la política C, y cuando el riesgo es bajo, pues ahí se ubica ¿cuál? La política A. Bueno, es interesante ver que nuestro análisis de las políticas de capital de trabajo acaba de ilustrar los dos principios básicos en finanzas. Primero, la rentabilidad y la liquidez varían inversamente una con respecto a la otra. Observe que para nuestras tres políticas alternativas de capital de trabajo, las categorías de liquidez son el opuesto exacto a las de la rentabilidad, como lo observamos allí. El aumento en la liquidez en general viene a costa de una reducción en la rentabilidad, ¿sí? Lo que ya mencionábamos anteriormente. La rentabilidad se mueve junto con el riesgo, esto es, existe una compensación entre el riesgo y el rendimiento. Al buscar una rentabilidad más alta, debemos esperar mayores riesgos. Observe cómo las categorías de rentabilidad y riesgo que nuestras políticas son idénticas, o que muestran nuestras políticas son idénticas. Puede decirse que el riesgo, ¿sí? El de rojo, y el rendimiento, el de verde, caminan de la mano. ¿Sí? Mira. Tiene una relación inversa perfecta. ¿Sí? O sea, inversa me refiero a rentabilidad alta, ¿sí? Con la política C, y rentabilidad baja con política A, pero siguen el mismo esquema. El mismo esquema. Bueno. Cada empresa definirá sus políticas de inversión financiera a corto plazo y por lo mismo la situación de capital de trabajo. Podemos encontrar de administradores muy conservadores que mantienen altos niveles de liquidez en efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, financiados con alternativas no tan estrictas en cuanto a plazos, para responder sin dificultad a sus deudas. También los hay más arriesgados que buscarán alcanzar niveles de capital de trabajo neto de cero o hasta negativo, lo que significa que los recursos disponibles son menores que las deudas a corto plazo. El peligro de llevar a cabo políticas arriesgadas de inversión en capital de trabajo es que dicha política, por lo regular, se sustenta en premisas de venta y cobro que pueden fallar. Entre esos dos extremos habrá una gran cantidad de combinaciones y se elegirá la que a juicio de la administración sea la mejor para la empresa, dependiendo de sus características y su experiencia, así como la identificación de los costos y beneficios de cada alternativa. Entre las decisiones financieras a corto plazo tenemos básicamente tres. Primero, ¿qué cantidad es conveniente mantener en efectivo para hacer frente a los compromisos? Segundo, ¿cuáles deben ser los niveles de inventario y por lo tanto las compras de materia prima? Y tercero, ¿qué condiciones de crédito deben ofrecerse a los clientes? ¿Sí? Efectivo. Una empresa debe mantener efectivo cuentas bancarias e inversiones temporales, tanto para sus operaciones normales, pago de salarios, vencimiento de deudas, pago de impuestos a cargo y gastos de operación, como por ejemplo por razones de precaución ante irregularidades o tardanza en los cobros. Sin embargo, el costo de oportunidad de no poder utilizar ese dinero en inversiones con mayor rendimiento, pues llevará a buscar alternativas para minimizar el nivel en el que debe mantenerse. Es importante determinar el saldo mínimo que debe mantenerse en efectivo, mismo que dependerá de factores como, primero, costo-oportunidad, segundo, incompatibilidad entre las fechas de entrada y salida de dinero, tercero, seguridad en la cobranza, cuarto, facilidad para conseguir financiamiento a corto plazo y para invertir los excedentes temporales. También debe haber un manejo eficiente de las entradas y salidas de efectivo. Esto implica elaborar un presupuesto de entradas y salidas de efectivo con todos los renglones que componen la operación y las políticas de cobro y pago ya establecidas. Además, es importante hacer una revisión constante de lo que se ha cobrado y de lo que realmente se ha convertido en efectivo. Lo mismo que poner en práctica mecanismos para acelerar la cobranza, entre ellos los servicios bancarios de compensación o transferencia, la contratación de personal especializado, etcétera. Por último, en el caso de contar temporalmente con excesos de efectivo, la administración debe buscar las mejores opciones de inversión a corto plazo que, sin perjudicar la liquidez, pues ayudan a generar un beneficio. Administración del efectivo. ¿Quién me ayuda leyendo administración del efectivo, por favor? Yo, profesor. Okay. La administración de dinero
y específicamente mantener un saldo óptimo de efectivo es uno de los principales problemas de las empresas. Los excesos o faltantes en la caja dificultan a las empresas operar con eficiencia, afrontar las obligaciones pertinentes y evitar pérdidas por saldos de efectivo ociosos. Este problema es difícil de manejar dada la incertidumbre en la recepción de los flujos de caja, puesto que siguen un proceso estocástico. El modelo de Williams, J. Baumol y Tobin se caracteriza por la facilidad que se realizan los cálculos de saldos óptimos de efectivo y por qué permite generar políticas que producen el manejo eficiente del dinero por parte de la gerencia de tesorería. Este modelo de administración del efectivo permite, primero, determinar el saldo óptimo de efectivo. Segundo, definir límites máximos y mínimos en la caja. Tercero, identificar y reducir los costos involucrados en el proceso. Cuarto, tomar decisiones relacionadas con inversión del excedente o búsqueda de financiación para los faltantes. Las empresas reciben los cobros periódicamente y van destinando el remanente a inversiones financieras temporales, depósitos e inversiones a corto plazo. Cuando la tesorería disponible en un determinado momento resulta insuficiente para cubrir las necesidades de liquidez, se requiere acudir a la venta de valores o depósitos, inversiones financieras temporales, produciéndose una serie de gastos como son los costes de administración, cancelación, penalización. El modelo de Baumol y Tobin, MBT, los autores asumen esta operativa habitual, así el saldo de tesorería evoluciona en tiempo en forma de dientes de sierra, figura 1. Es decir, los cobros se producen regularmente y los pagos se realizan gradualmente a medida que se gasta el dinero. El MBT calcula la cantidad de valores a vender cada vez que se necesite liquidez para minimizar este caso, los costes en que se incurren en cada venta de activos, inversiones temporales o cancelación de depósitos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren, esta es la figura a que nos referimos, ¿sí? Vemos entonces en color rojo los pagos mensuales graduales, ¿no? Mire que empezó en 1200, la gráfica tiene en el eje de las X el tiempo, ¿sí? En meses. Y en el eje de las Y tiene la tenencia de dinero, ¿sí? Que obviamente estaba mostrando la cantidad de dinero que se requiere en efectivo, ¿no? Entonces, mire que empezó en 1200, $1,200, por ejemplo, y cómo va pasando el tiempo, ¿sí? Pues supongamos que esto era en febrero, y ya ¿sí? Hasta el final de febrero o primero de marzo, entonces se fueron realizando todos estos pagos mensuales graduales. Y entonces, exactamente el primero de marzo, miren que esta línea vertical de color verde va a representar los cobros mensuales regulares, ¿sí? Entonces entra o se rellena nuevamente la caja con recursos para nuevamente ¿sí? volverse a reducir o a vaciar ¿sí? hasta el mes siguiente. Y así sigue con esa tendencia de dientes de sierra ¿sí? a lo largo del tiempo. Vemos allí entonces que Q, ¿sí? Q medios, exactamente que corresponde a 600, es el saldo promedio de dinero. Y Q pues será 1200, ¿no? Q 1200 y Q medios 600. Entonces Q, que es, corresponde a la cantidad óptima de dinero que se mantiene durante el mes para cubrir las necesidades de efectivo. Bueno, cualquiera de los dos casos puede generar reducción en la competitividad de las empresas y pérdida de imagen corporativa frente a los proveedores y clientes. Posibles causas de generación de traumatismos en la administración del efectivo. Primero, no se lleva un análisis metodológico cualitativo y cuantitativo del capital de trabajo. Segundo, no se realiza el flujo de efectivo. Por esto, pueden existir limitaciones en el control del efectivo. Tercero, dentro de la empresa no se utiliza ningún método para hallar el monto efectivo mínimo para realizar las operaciones propias de la empresa. Cuarto, no existe forma de hacer un análisis cercano sobre el activo corriente. Quinto, no es posible saber si la empresa necesita financiamiento adicional o invertir los excesos. Y sexto, no se realizan auditorías internas que obligan a realizar esas actividades. El ciclo operativo corresponde a la cantidad exacta de capital de trabajo necesario para que la empresa pueda realizar sus actividades diarias, y el ciclo efectivo ¿sí? corresponde al periodo entre los pagos que se realizan tanto a los proveedores como a los empleados. O sea que si a ese ciclo operativo yo le quito, ¿sí? le resto ese crédito que me dan a mí los proveedores, las cuentas por pagar a proveedores, pues obtengo mi ciclo efectivo.
que es ir al dinero con el que realmente o efectivamente necesita la empresa, ¿sí? Para poder costear su capital de trabajo pues temporal, ¿no? La incertidumbre hace referencia a la dificultad de conocer con precisión el momento en el que se registrarán las entradas de efectivo y las oportunidades corresponden a su manejo eficiente a través de la compra de valores negociables que ofrecen un rendimiento moderado. La cobertura crediticia se refiere a que la empresa tiene la capacidad para cumplir con el pago de créditos a corto plazo y el margen de seguridad es el saldo de dinero capaz de cumplir con las emergencias que se puedan presentar. Bueno. El ciclo operativo, ya mencionamos, es el periodo de tiempo que transcurre mientras, o digamos que inicia en el momento en que la empresa destina recursos para la compra de materia prima, fabrica, vende, vende a crédito y luego recupera sus recursos, ¿cierto? El ciclo operativo es ese mismo, es la sumatoria de el ciclo del inventario más el ciclo de las cuentas por cobrar menos, ¿sí? El ciclo o el crédito que ofrecen los proveedores a la empresa. ¿Sí? La cobertura crediticia, ya lo mencionamos, y el margen de seguridad, ¿sí? Todos ellos representan entradas al saldo óptimo de efectivo, ¿sí? Es decir, estos conceptos se encuentran íntimamente relacionados con su definición y determinan el camino que debe seguir la compañía o la empresa para llegar a ese punto. Si se gestionan correctamente esos factores, la empresa puede tener la certeza que en el momento en que ocurra una emergencia y parte del capital esté invertido, pues existe un pequeño colchón destinado para ese tipo de situaciones y con cierta limitación que estará determinada por las condiciones del evento. Asimismo, la incertidumbre tiende a convertirse en una oportunidad de inversión para aumentar el capital de trabajo, ya que es una entrada que incrementa el saldo óptimo efectivo disponible para la empresa. El MBT, o sea, el modelo Baumol-Tobin, busca calcular el saldo óptimo efectivo teniendo en cuenta los costos relacionados, o sea, costos de ordenamiento y costo comercial, ¿sí? Este modelo está inspirado en la administración de inventarios, en cuanto a que busca minimizar los costos mientras se establece el saldo óptimo efectivo, el cual puede garantizar que la empresa pueda cumplir con las obligaciones adquiridas. Ese saldo se tomará como base para reducir el costo total correspondiente al aprovisionamiento y mantenimiento. Guarda relación con el modelo de Miller-Orr, que ahorita vamos a ver, porque ambos modelos conducen a lo mismo y se complementan entre sí. De igual manera, permiten miradas desde ángulos diferentes. El modelo Baumol-Tobin, el MBT, considera que los saldos de efectivos son un gasto de dinero constante durante el periodo de estudio y no considera ingresos a lo largo del periodo. Al igual que el modelo Miller-Orr considera que el costo de hacer la reposición de dinero, o sea, costos de salarios, materiales y costo de transacción, ese costo es fijo durante el periodo de estudio. Se hace esos supuestos. Establece un saldo óptimo de efectivo y el punto de equilibrio del costo de oportunidad y costo comercial para poder observar el costo de mantener ese dinero en caja y el costo de reponer el dinero y sus transacciones en cada periodo, sus obligaciones de manera oportuna sin presentar riesgos de liquidez. Se sustenta, ¿sí?, ese modelo bajo condiciones de previsión perfecta, es decir, que las salidas de efectivo son constantes durante el periodo que se realiza el análisis, por lo tanto es necesario conocer las variables anteriormente y el comportamiento que éstas tienen durante el periodo. Dentro de las desventajas de este modelo Baumol-Tobin podemos citar las siguientes. Primero, los movimientos de la caja no están definidos con certeza. Las entradas que se producen en la caja no son única vez durante el periodo y mucho menos igualmente distribuidas. En consecuencia, el modelo Baumol-Tobin es poco flexible y su adaptabilidad al flujo de caja en empresas grandes puede llegar a ser complejo. Variables para el cálculo del saldo óptimo efectivo para operar, ¿sí?, de acuerdo al modelo Baumol-Tobin. Entonces, CF significa costo fijo de convertir los valores negociables o las inversiones a corto plazo, como CDTs, acciones, no sé, ETFs, ¿sí?, etcétera, que son instrumentos, ¿sí? Ese costo fijo de convertir esos instrumentos en efectivo, ¿sí?, eso será una constante, ¿sí? Z es la cantidad que se transfiere de valores negociables a efectivo, ¿sí? N minúscula es el número de veces que se realizan pagos o transferencias.
Normalmente durante, ¿qué? Durante un año, ¿sí? M mayúscula, ojo, corresponde a la multiplicación o el producto de Z, o sea, cantidad que transfiere de valores negociables por N el número de veces, ¿sí? O sea que sería, esa multiplicación será igual al total de efectivo necesario por periodo. M medios, ¿sí? Eso dividido entre 2. Ah, pues ese es el monto promedio de efectivo por periodo, ¿sí? Y minúscula es la tasa de interés o costo de oportunidad por periodo, como se quiera ver. Y Q mayúscula es el saldo óptimo de efectivo por periodo. ¿Cuál es la fórmula para obtener ese saldo óptimo de efectivo por periodo? Ah, pues es igual, como vemos aquí abajo, a la raíz cuadrada de el producto de la multiplicación 2 por M, ¿sí? O sea, total de efectivo necesario por periodo, por CF, que es una constante, que es el costo fijo de convertir esos títulos valores en efectivo, dividido entre I, que es la tasa de interés o costo de oportunidad por periodo. ¿Okay? Así de sencilla. Ejemplo, suponga que usted es el director financiero de una empresa y que puede invertir su liquidez disponible en letras del Tesoro de Estados Unidos. Las letras del Tesoro ofrecen un rendimiento del 7% anual, pero cada venta de letras tiene un costo fijo de $30. La empresa realiza pagos líquidos, ¿sí? O pagos por $85,000 al mes. Entonces miren cómo se realiza. ¿Cuáles son las interrogantes? En este caso tenemos 3 interrogantes. Determinar la cantidad disponible de efectivo al año. Segundo, el saldo óptimo de efectivo anual asociado a las ventas. Tercero, el número de ventas que se realizará cada año, o N. Y cuarto, el saldo óptimo de efectivo promedio al año. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿No? Bueno, ok, gracias. Solución o desarrollo. Entonces, vamos a colocar dentro de las variables los valores, ¿sí? Del planteamiento que tenemos acá. Y, que es la tasa de interés o costo de oportunidad por periodo, nos dice que es de 7%, como lo vemos acá, 7% anual. CF, que es el costo fijo, ¿sí? De realizar esa transacción, que es una constante, es $30, ¿sí? Convertir una CDT o un CTF o una acción a efectivo tiene un costo de $30. Z es igual a 85,000. Ah, ¿qué es Z? Z es la cantidad que se transfiere de valores negociables a efectivo. O sea, el monto que voy a transferir, ¿no? El equivalente, digamos, 2 acciones, digamos que tienen un valor de 30,000 pesos, entonces los voy a convertir, ese Z sería 30,000, que son 2 acciones, pues se van a convertir en efectivo en 30,000 pesos o algo inferior, ¿sí? Suponiendo que cada una vale 15,000. Vemos allí entonces Z, 85,000, N, ya dijimos 12. ¿Por qué? Porque N es el número de veces que se realizan pagos o transferencias al año. O sea, si ponemos 12, es que es 1 por mes, ¿no? Q, pues es lo que vamos a determinar, que es que el promedio, ¿sí? El saldo promedio de dinero, ¿sí? M equivale a Z por N, ¿sí? ¿Y se acuerdan qué es M? M es el total de efectivo necesario por periodo, ¿sí? El requerimiento por periodo de efectivo. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la cantidad disponible de efectivo al año? Es decir, el M, el cálculo del M, ¿sí? M va a ser igual, entonces, como dijimos, a Z por N. Z, dijimos que era 85,000, ¿sí? Y multiplicado por N, que son 12 meses, 12 por 85,000 me da 1,020,000. O sea que M son 1,020,000. O sea, total de efectivo necesario por periodo, para todo ese periodo, ¿sí? Se necesitan 1,020,000. Digamos que dólares. Q. Q es el saldo promedio de dinero. Pues aplicamos la fórmula, que es raíz cuadrada de 2 por M por CF dividido I. Haciendo esas operaciones nos da 29,568,32 dólares. Sería la cantidad promedio de dinero que hay que mantener. M sobre Q, ¿sí? O sea, el número de ventas que se realizará cada año. Sería el 1,020,000, ¿sí? Que es lo que se necesita en todo el año, dividido entre lo que se necesita, ¿sí? En promedio, que son 29,568,32. Eso nos daría que en promedio se realizan 34,49 ventas o transacciones al año.
más bien llamémoslo transacciones al año. Y Q medios, ¿sí? Q medios, que es el promedio de Q, ¿sí? Que es ese saldo óptimo, ¿sí? Será igual a 29.568,32 dividido 2, o sea, 14.784,16. Y estos mismos valores los hemos graficado aquí, en la famosa gráfica de sierra, ¿sí? De dientes de sierra. Entonces, la cantidad que se necesita al año, 29.568,32. La que se necesita en promedio en el año, 14.784,16, ¿sí? Que sería comedios. Y pues vemos allí entonces cómo cada mes se tiene que reponer o se tiene que volver a llenar con dinero, con efectivo, para que a medida que vaya transcurriendo el mes, pues se vaya vaciando o agotando ese dinero en caja, ¿sí? Así. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, señor. No, Ok. profesor, estoy entendiendo, gracias. Ok, perfecto. Bueno. El cálculo del ciclo de conversión del efectivo es sencillo y se resume en la suma algebraica del tiempo que tarda una empresa en procesar, mantener y colocar su su inventario o aprovisionamiento, más el término o el tiempo que demoran sus clientes en pagar las facturas emitidas por la sociedad, menos el plazo de tiempo que se toma la empresa para hacer frente al pago de las acreencias generadas por las compras a sus proveedores. Obviamente, mientras más corto sea dicho lapso, en mejores condiciones estará la empresa y más eficiente será su operación. Adicionalmente, si el periodo de conversión es negativo, que puede ser, eso significa que la sociedad cobra antes de pagar, lo cual implica que no requiere de fondo de maniobra y que gana dinero a partir de los dineros de otros, ¿sí? El efectivo se debe considerar la grasa que aceita la maquinaria de la empresa para que ésta pueda funcionar. La administración del efectivo es el proceso de controlar qué tanta grasa se necesita y en dónde y cuándo hay que aplicarla. Por tanto, es importante definir niveles óptimo, mínimo y máximo de efectivo que se debe mantener en la empresa. El saldo mínimo efectivo debe ser calculado por la gerencia tomando en cuenta los siguientes criterios. Primero, con qué rapidez y economía una empresa puede obtener efectivo cuando lo necesita. Segundo, con qué precisión se pueden pronosticar las necesidades de efectivo. Y tercero, cuánto dinero se desea conservar preventivamente para casos de emergencia. Para calcular el punto de retorno, el límite inferior y el límite superior de efectivo, ¿sí? Existe el modelo estocástico de Miller-Orr de administración de efectivo, cuyas fórmulas son las siguientes. Ojo con lo siguiente. Límite inferior, pues lo va a establecer la compañía, ¿sí? Pero el límite superior va a ser igual a el límite inferior que ya estableció la compañía más un diferencial o spread, ¿sí? Un monto establecido también fijo, pero es un spread, varía, ¿sí? Varía dependiendo del momento en el tiempo de la estación. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula para calcular ese spread o saldo objetivo efectivo? ¿Sí? Z, ojo. Ese spread o saldo objetivo efectivo es Z. ¿Cómo lo calculamos? Sencillo. Z va a ser igual a 3 por raíz cúbica, ¿sí? Aquí está un 3, ¿no? No es raíz cuadrada, que no se coloca nada por defecto, sino cúbica, que esa sí se menciona, raíz cúbica, de 3 cuartos, ¿sí? O sea, 0,75, por TC, que es TC, coste de transacción de comprar o vender títulos a corto plazo, ¿sí? Por B o V, que es varianza de los flujos de dinero netos de efectivo, ¿sí? Es una medida de dispersión, pero es cuadrática, ¿no? Digamos que la varianza es la misma desviación estándar, pero al cuadrado, ¿no? Bueno, por la varianza dividido entre R, que es la tasa de interés diaria de rendimiento sobre los títulos valores invertidos a corto plazo. Entonces, la fórmula para calcular el punto de retorno de la cuenta de efectivo lo vamos a denominar H, el punto de retorno. Y ese punto de retorno se calcula como límite inferior, y ya mismo el límite inferior lo establece la empresa, más 1/3 por Z. Z es ese spread o saldo objetivo efectivo, ¿sí? Entonces, cuando se alcance el límite superior, se debe invertir esa diferencia en títulos valores de corto plazo
pero en el caso que se alcance el límite inferior de efectivo, pues se deben vender títulos valores invertidos a corto plazo para volver al punto de retorno, ¿sí? Es lo que sugiere Gallagher 2001, página 474. Ejemplo, lo mejor es un ejemplo. Una compañía decidió mantener un saldo de $10,000 en efectivo. Los costes de transacción corresponden a $5, ¿sí?, por cada transacción. La desviación estándar de los flujos de caja corresponde a $2,000 diariamente. Ya les dije anteriormente, la desviación estándar es una medida de dispersión, ¿sí?, o de variabilidad de separación respecto a la media. La desviación estándar está dado en las mismas unidades que el promedio, ¿sí? En cambio, la varianza corresponde al cuadrado de esa desviación estándar. Y también es una medida de dispersión, pero cuadrática. La tasa de interés, ¿sí?, o sea, el R, la tasa de interés sí es de 0,14% diario. ¿Okay? ¿Cuáles son entonces los datos que se tienen del ejercicio? TC, ¿sí?, que es costo de transacción, es de $5 por cada operación o transacción. V es de 2,000 al cuadrado, o sea, varianza de los flujos diarios netos de efectivo, ¿sí?, es 2,000 al cuadrado. R, que es esa tasa de interés, ¿sí?, diaria de rendimiento de los títulos valores, es del 0,014% diario. Y el límite inferior, que dijimos anteriormente que lo establece la empresa, ¿sí?, o ese saldo mínimo que debe mantener, es de $10,000. El límite inferior, por tanto, es $10,000. Entonces, calculamos la Z aplicando la fórmula, ¿sí? 3 por raíz cúbica de 3/4 por TC, que en este caso es $5, por V, que en este caso son 2,000 al cuadrado, ¿sí?, dividido R, que es 0,014%, ¿sí? Eso nos da como resultado 14,249, ¿sí? Es decir, que nuestro spread o saldo objetivo efectivo es de 14,249. Calculamos entonces el límite inferior. Recuerdan que el límite inferior es igual al límite inferior, ya dijimos que en este ejemplo es de 10,000, más el spread, que son 14,249. Por tanto, el límite inferior son 24,249. Ahora calculemos H, que es el punto de retorno. H, el punto de retorno, va a ser igual al límite inferior más 1/3 por Z. Aplicando o sustituyendo los valores en esa fórmula nos da que el límite de retorno, perdón, el punto de retorno, ¿sí?, H va a corresponder a 14,479,66. ¿Okay? Entonces, ahora, ese fue el ejercicio. Ahora, ejercicio de desarrollar en clase. Una compañía decidió mantener un saldo de $8 en efectivo. Los costos de transacción corresponden a $3. La desviación estándar de los flujos de caja corresponden a $2,500 diariamente. La desviación estándar. Y la tasa de interés o el rendimiento que reciben esos títulos valores es del 0,025% diario. Entonces, teniendo esta información, los colocamos aquí en forma de datos, ¿sí?, de entrada, y aplicamos las fórmulas, ¿sí? Aplicamos las fórmulas tal cual, y ahí nos da la respuesta o el resultado de Z, ¿sí?, el límite superior, que dijimos que era el límite inferior más Z, 8,000 más 11,494,64, nos da 19,494,64, y el punto de retorno o H, pues es límite inferior más 1/3 por Z, que eso nos da 11,831,54, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta o duda? No, señor profesor, gracias. De mi Ok, parte, ¿no? ok, perfecto. Ahora, ¿quién me ayuda, por favor, leyendo crédito a clientes? Yo le colaboro. Ok. La decisión de otorgar crédito debe ser consecuencia del análisis de los costos y beneficios que se obtiene al hacerlo. Respecto de las ventas a crédito, también debe buscarse un equilibrio entre dos costos. A. El costo de no otorgar el crédito. Este costo está constituido por las ventas que no pueden concretarse porque no todos los clientes pueden comprar de contado. B. El costo de otorgar el crédito. Este costo está representado por las cuentas incobrables
es decir, aquellas ventas a crédito que no pueden recuperarse. Cuando se pierden ventas por no otorgar crédito, también se pierde la oportunidad de generar rentabilidad para la empresa. En cambio, si se concede crédito a los clientes, se espera un incremento en las ventas y, en consecuencia, en las utilidades. Y es necesario calcular los beneficios esperados por ese crecimiento en las ventas. Sin embargo, también hay que considerar que cuando se hacen ventas a crédito, se tendrán varios costos. Uno, costo de oportunidad por la inversión que se mantiene mientras los clientes pagan. Dos, costo de efectuar la cobranza y, en casos extremos, tres, costo de recuperar la inversión cuando el cliente no paga. La decisión de inversión debe pasar por el proceso de análisis costo-beneficio. Esto significa que los incrementos en la rentabilidad generados a partir del incremento en ventas deben ser superiores a los costos ocasionados por ese mismo incremento en ventas. Son muchos los factores que deben tomarse en cuenta al establecer las políticas de crédito y cobranza, ya que es necesario definir monto, plazo, requisitos para otorgarlo, procedimiento de cobranza, sanciones por incumplimiento, intereses moratorios y premios como los descuentos por pronto pago. Perfecto, muchas gracias. Sí, Entonces, señor. continúo. Cuando el cliente solicita el crédito, la información que presenta y la que puede obtenerse de su historia crediticia son fundamentales para la futura recuperación de la inversión. Es importante mantener archivos actualizados de su desempeño como cliente para futuras solicitudes. La búsqueda y el mantenimiento de la información también representan un costo que debe ser tomado en cuenta. Recurrir al buró de crédito o centrales de riesgo como Atacrédito, Experian, Procrédito y TransUnion en busca de la historia crediticia de solicitantes que no han sido clientes de la empresa, pues eso tiene un costo. Pero también el beneficio de evitar pérdidas por otorgar financiamiento a personas con historia de incumplimiento en sus compromisos. Una vez que se ha iniciado un programa de otorgamiento de crédito, es necesario revisar constantemente sus consecuencias para la empresa, hablando de la respuesta de los clientes ante el estímulo del financiamiento, la reacción de la competencia, el incumplimiento de los clientes, el comportamiento de la cobranza, la conveniencia de los mecanismos de cobro que se han empleado y la aparición de nuevas formas y términos de crédito. Con los datos recabados de ese proceso de evaluación, podrá hacerse una reevaluación de las políticas establecidas y, de ser necesario, pues hacer los cambios pertinentes. En el ejemplo que se presenta aquí en esta siguiente figura, ¿sí?, se muestran los cálculos que deben hacerse para tomar una decisión de crédito. Un cliente hace un pedido de 100 unidades y solicita un plazo de 30 días para pagar. El precio de venta es de $270 por unidad y el coste por la empresa es de 200. La empresa tiene capacidad para satisfacer esa demanda y sabe que si no otorga el plazo, el cliente no hará el pedido y comprará la mercancía con otro proveedor. Un análisis de crédito muestra que la probabilidad de que el cliente no pague es del 15% y la empresa ha determinado que su costo de oportunidad es de 3% mensual, o sea, el costo de obtener el dinero para financiar a los clientes. Se pregunta uno, ¿conviene aceptar el pedido? Entonces, hacemos ahí, en ese cuadrito, ese análisis de la política de crédito al cliente, esos 5 cálculos, ¿sí? Primero, el ítem número 1 es el importe de ventas. ¿Cómo se calcula? Pues el importe o el valor de las cuentas por cobrar, ¿sí?, por la cantidad, ¿no? O sea, 100 por 270, ¿sí? Importe, ¿sí? O sea, digamos el número, ¿sí? La cantidad. Hemos dicho acá que es el precio de 270, el costo de 200. Sí, aquí está. Un cliente hace un pedido de 100 unidades y solicita un plazo de 30 días para pagar. Entonces, por eso las 100 unidades, ¿sí?, o mejor dicho, el importe, esto está mal, perdón, esto está mal. Son las cantidades, ¿sí? Cantidades, ¿sí? Cantidad por cuentas por cobrar, ¿sí? Así es que la cantidad del pedido, ¿no? Cantidad del pedido Q por cuentas por cobrar, eso sería igual a 27,000. Luego calculamos el cobro esperado, ¿sí? O sea, disminuido por cuentas incobrables. Dijimos que había un 15% de probabilidad de no pago, ¿sí? 15%, aquí está. Existe un análisis de crédito muestra que la probabilidad de que el cliente no pague, o sea, que sea de cuentas incobrables, es del 15%. O sea que realmente las cuentas por cobrar no son del 100%, sino el 85%. Es decir, 27,000 por 85% nos da
22.950. ¿Sí? Tercero, importe de inversión. No incluye margen de utilidad. ¿Sí? Vimos allí que 200, ¿sí? El costo para la empresa es de 200. Entonces, si esas 100 unidades, que es lo del pedido, por los 200, ¿sí? El costo, el importe de la inversión que tiene que hacer la empresa es de 20.000. Cuarto, costo oportunidad de la inversión. Dice allí que es el 3% de ese costo o de ese importe de inversión. O sea, sería 3% por 20.000 nos da 600. ¿Sí? Y luego vamos a obtener el beneficio neto. Como dice allí, pues simplemente al 2, cobro esperado, le restamos el importe o monto de inversión y el costo de oportunidad de la inversión, o sea, 2 menos 3 menos 4, o como quien dice, 22.950 menos 20.000 menos 600 nos da 2.350. Ese sería el beneficio neto. Los resultados anteriores permiten tomar la decisión de otorgar el crédito. Observe que no se considera la posibilidad de cobrar un 100% de las cuentas por cobrar. Por eso se toma en cuenta el cobro esperado, ¿sí? O sea, el 85% de las cuentas por cobrar. También se toma en cuenta la inversión que la empresa tendrá que mantener durante el plazo de financiamiento otorgado y que es igual al costo de la mercancía que se vende. Finalmente, para poder hacer la inversión, la empresa deberá conseguir el dinero de una de las dos fuentes de financiamiento a las que tiene acceso, que son pasivo o capital. El costo que la empresa debe pagar por sus recursos recibe el nombre de costo oportunidad, ¿sí? Ahí en esta figura, y corresponde a los intereses que la empresa habrá de pagar si el dinero proviene de un préstamo o a la rentabilidad exigida por los accionistas si fueron ellos quienes aportaron los fondos para hacer la operación. O sea que sería este 3% en el ejemplo, ¿no? El costo oportunidad de la inversión. Bueno, ahora pasemos de tema. Data Crédito, Experian y Procrédito. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? Yo, profesor. Ok, muchas gracias. Espere, siga, continúe usted leyendo. Voy a traer agua. Ok, ya vengo. Tranquilo, dice. Bueno, compañeros, Procrédito y Datacrédito son centrales de riesgo para servicios financieros y crediticios. A través de ellas, las compañías, entidades financieras, empresas, etcétera, que utilicen sus servicios obtienen la información del historial crediticio de sus clientes, la manera en que cumplen con sus obligaciones de crédito, retrasos en sus pagos de deuda y toda la información tanto positiva como negativa de su vida crediticia. Contrario a lo que muchas personas piensan, todas las personas que utilicen servicios de crédito, ya sean bancarios, de telefonía, cable, etcétera, se encuentran dentro de la lista de centrales de riesgo, pudiendo estar dentro de la lista blanca o la lista negra, lo que influye significativamente al momento de solicitar créditos, préstamos de dinero. Es importante destacar que estar dentro de la lista blanca de las centrales de crédito, Procrédito y Datacrédito, es decir, no tener incumplimiento de pago en el historial crediticio, no es suficiente para ser un cliente ideal de préstamo. Es importante mantener una buena reputación y aumentarla al realizar los pagos de deudas a tiempo, pagar las cantidades establecidas y en general tener un buen comportamiento de pago. Así como estar en la lista negra no le asegura al cliente que su solicitud de crédito será rechazada de plano, pues si no es una conducta usual o el reporte es considerado de baja importancia, queda de parte del banco, empresa, cooperativa decidir si la persona pod- es apta para recibir o no el préstamo o crédito. En ocasiones, tener una mala reputación en las centrales de riesgo significa que las personas tienen un reporte de morosidad abierto.
¿Listo? ¿Ya terminó? Sí, señora, terminó. Ok, perfecto, gracias. Sí, señor. Bueno, entonces sigo. Hay una pequeña diferencia entre ambas empresas, a saber, Data Crédito, por lo general se encarga de reportar información crediticia a los bancos, las empresas de telecomunicaciones y el sector de servicios. Esta central de riesgo se encuentra bajo vigilancia y regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia. Procrédito registra a los clientes o personas que no hayan cumplido sus responsabilidades crediticias con comercios o comerciantes y se encuentra vigilado por FENALCO. Cabe destacar que Procrédito y Data Crédito son centrales de riesgo, encargadas de almacenar información del historial crediticio de cualquier persona con obligaciones de pago y reportar a las empresas registradas cuando éstas lo soliciten. Mas no tienen potestad para decretar quién puede o no puede recibir un crédito, sino mostrar cuáles son las posibilidades de estos clientes de cumplir correctamente con sus responsabilidades financieras basándose en su comportamiento de pago anterior. Tampoco tienen la potestad de crear esta información, ya que los datos con los que se crean los reportes e informes de deuda deben ser exclusivamente los emitidos por la Superintendencia Financiera. Además, al firmar el contrato de un crédito o préstamo, el cliente está aceptando que la central de riesgo afiliada a la entidad realice un reporte en caso de morosidad y recopile su información crediticia. Perfecto, inventarios. ¿Quién más está conectado? Habemos 3 personas. Ok. Alex ya ha leído bastante. Jimena, ¿tú nos ayudas leyendo? Y luego Ángel. Sí, señor. Profe, es que yo pues lo estoy mirando ahora, en este momento lo estoy viendo a usted, no estoy mirando las diapositivas. Ah, no, pero que yo estaba cambiando de escenario, pero ya. Ya tengo ahí la diapositiva de inventarios. Sí, señor, pero no sé si es por configuración o algo le hice, pero no me permite ver la diapositiva. ¿Está viéndolo desde un computador o desde el celular? Si quiere yo leo. Desde el teléfono. ¿El teléfono? Bueno, ahí en el teléfono, donde están las 3 rayitas, ¿sí? Que están en la parte superior izquierda, dele ahí clic. Listo, sí, señor. Bueno, ahí ya ve la diapositiva de inventarios. ¿O no? No, señor. ¿No? Si quiere yo le colaboro y leo, profe. Bueno, ok, gracias. Las empresas comercializadoras tienen inventarios de productos terminados, mismos que se adquieren para ser vendidos más adelante. Las empresas que producen bienes y servicios deben mantener 3 tipos de inventario. Perdón. Materia prima, producción en proceso y producto terminado. De acuerdo con lo expuesto antes acerca del ciclo operativo y del ciclo operativo neto, se necesita recurrir a fuentes de financiamiento diferentes del crédito otorgado por los proveedores para financiar la inversión durante el tiempo que transcurre entre la fecha de pago a los mismos y el cobro de las cuentas por cobrar. Por lo anterior, puede afirmarse que la inversión en inventarios tiene un impacto importante en las necesidades de efectivo y de financiamiento de cualquier empresa. Cuando se está determinando el costo de inventario, deben identificarse todos los componentes del costo, tanto los costos directos como los indirectos, porque una mala identificación no permitirá una buena planeación de los precios y mucho menos identificar su margen de ganancia. Una vez más, la decisión dependerá del análisis costo-beneficio, de la conveniencia de tener cierto nivel de inventarios. Es claro que el principal beneficio de tener inventarios es que podrá satisfacerse la demanda de los consumidores y como consecuencia la empresa tendrá utilidades. Si se habla de inventarios de materias primas o de productos en proceso, contar con ellos brinda la seguridad de que la producción no se va a detener por alguna insuficiencia y que los productos podrán ser vendidos cuando estén terminados. La administración financiera busca, en el caso de los inventarios,
minimizar el costo de mantener determinados niveles de inversión. Esto incluye el costo de oportunidad al tener que utilizar dinero que podría tener determinado rendimiento en otras alternativas, y los costos de almacenaje, que incluyen desde el espacio físico para guardar los materiales hasta las instalaciones necesarias para que esos materiales se conserven con las características y volúmenes requeridos por producción y venta. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién leyó? Alex. Ok, Alex, gracias. Bueno, 4 razones por las que su empresa podría requerir capital de trabajo adicional. Primero, las diferencias estacionales en el flujo efectivo son típicas de muchas empresas que pueden necesitar capital adicional para prepararse para una temporada alta o para mantener la empresa en funcionamiento cuando ingresa menos dinero. Segundo, casi todas las empresas tendrán momentos en los que se necesita capital de trabajo adicional para financiar las obligaciones con los proveedores, los empleados y el gobierno mientras esperan los pagos de los clientes. Tercero, el capital de trabajo adicional puede ayudar a mejorar la empresa de otras formas, como por ejemplo permitiéndole aprovechar los descuentos de proveedores comprando al por mayor. Y cuarto, el capital de trabajo también se puede utilizar para pagar a los empleados temporales o para cubrir otros gastos relacionados con el proyecto. ¿Okay? Ahora veamos otro tema, ¿sí?, relacionado, que es el de días de ventas pendientes o Days of Sales Outstanding. ¿Sí? Los días de ventas pendientes, DSO, ¿sí?, que son las iniciales de Days of Sales Outstanding, ¿cierto?, es el promedio de días que las cuentas por cobrar permanecen pendientes antes de ser cobradas. Se utiliza para determinar la eficacia de los esfuerzos de crédito y cobro de una empresa para permitir el crédito a los clientes, así como su capacidad para cobrarles. Cuando se mide a nivel de cliente individual, puede indicar cuándo un cliente tiene problemas de flujo de caja, ya que el cliente intentará estirar la cantidad de la cantidad de tiempo antes de pagar las facturas. La medición puede utilizarse internamente para vigilar el monto aproximado de efectivo invertido en las cuentas por cobrar. No existe un número absoluto de días de ventas pendientes que represente una gestión excelente o deficiente de las cuentas por cobrar, ya que la cifra varía considerablemente según el sector y las condiciones de pago subyacentes. Por lo general, una cifra superior del 25% a las condiciones estándar permitidas puede representar una oportunidad de mejora. Por el contrario, una cifra de días de ventas pendientes que se aproxime mucho a las condiciones de pago concedidas probablemente indica que la política de crédito de una empresa es demasiado estricta. ¿Sí? La fórmula para días de ventas pendientes o DSO es cuentas por cobrar dividido entre ingresos anuales y eso multiplicado por número de días en el año. ¿Sí? Como ejemplo, el cálculo de Days of Sales Outstanding, si una empresa tiene un saldo promedio de cuentas por cobrar de $200,000 y tiene unas ventas anuales de 1.200.000, entonces su cifra o el valor del DSO va a ser igual a, hacemos ahí los cálculos, 200,000 entre 1.200.000, o sea, como quien dice un sexto, multiplicado por 365 días, nos da 60,8 días de ventas pendientes, ¿sí? Es decir, el cálculo indica que la empresa necesita 60,8 días para cobrar una factura pues normal o típica. Una forma efectiva de usar la medición de los días de ventas pendientes es seguirla en una línea de tendencia, mes a mes. Al hacerlo, se muestra cualquier cambio en la capacidad de la organización para cobrar a sus clientes. Si un negocio es muy estacional, ¿sí?, o sea que vende muchísimo en la época alta entrada de los niños al colegio, ¿sí?, y por el contrario, cuando salen a vacaciones se le cae, ¿sí?, o sea que es muy dependiente de la estación, pues una variación consiste en comparar la medición con la misma métrica del mismo mes del año anterior. Esto proporciona una base más razonable para la comparación. Entonces vamos a medir ventas, pongamos en febrero, que es cuando entran los niños al colegio, ¿sí?, para 2001, 2002, 2003, 2004, ¿sí?, para que sean comparables en la misma época del año, y así, ¿sí? O los días cuáles son los meses en que menos ventas hay. Pues en las épocas de vacaciones. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, como dije anteriormente, que dependen de la industria
de educación, de primaria, ¿sí? Entonces, y en la época de vacaciones, que sería julio y agosto, pues tienen los meses de menores o de ventas más bajitas, ¿no? Bueno, independientemente de la forma en que se utilice esta medición, recuerde que suele compilarse a partir de una gran cantidad de número de facturas pendientes de pago, por lo que no proporciona ninguna información sobre la posibilidad de cobrar una de cobrar una factura específica. Por lo tanto, debe complementarse con un examen continuo del informe de cuentas por cobrar antiguas y las notas de cobro del personal de cobranza. Conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones? Yo, profesor. Un sello distintivo de la buena gestión empresarial es la capacidad de utilizar la gestión de capital de trabajo para mantener un equilibrio sólido entre crecimiento, rentabilidad y liquidez. Cuando una empresa incurre en pérdidas y estas pérdidas afectan la caja, es porque la utilidad EBITDA fue negativa o porque siendo positiva fue inferior al monto de los gastos financieros. Cuando esto ocurre, existe el riesgo de que dicho déficit sea cubierto igualmente de manera irresponsable, con una mayor financiación de los proveedores. El DSO puede ser una medida útil para un adquirente. Puede buscar empresas con cifras inusualmente altas de DSO con la intención de adquirir las empresas y luego mejorar sus actividades de crédito y cobranza. De esta manera puede despojar a las empresas adquiridas de parte del capital de trabajo, reduciendo así el monto del costo de adquisición inicial. Perfecto, muchas gracias. Entonces, cuando se van a hacer adquisición o compra de empresas, pues se mira o se calcula ese DSO para ver, ¿sí?, cómo realmente le está yendo a la empresa. Bueno, eso sería todo. Bueno, respecto a los puntos a desarrollar en la guía, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Ahí estoy colocando la guía. Profe, hasta hoy voy a leerla, la verdad no la he leído, porque el fin de semana estuve ocupado con otras actividades, bueno, incluida Okay. también la actividad de cierre del periodo. Ajá. Entonces, ahorita que termine voy a leerla, pero si la va a presentar, pues sería bueno para uno ir mirando. ¿Quién habla ahorita? ¿Alex? Sí, señor. Ok, listo. No, pues miren, la parte individual es algo, sí, me ha dicho lo que acabamos de ver, es hacer el cálculo en la empresa Corbatul, ¿sí? Con los datos de Corbatul, ¿sí? Calculan, ¿qué van a calcular? Entonces el capital de trabajo, el fondo de maniobra, lo van a interpretar, obviamente. Van a explicar cuál es la diferencia entre esos dos conceptos, entre capital de trabajo neto y capital de trabajo, o fondo de maniobra, que es el mismo capital de trabajo neto, ¿sí?, versus capital de trabajo. El punto 4, a partir del fondo de maniobra con el que cuenta la empresa, podrá calcular el capital de trabajo neto operativo, ¿sí?, o las NOF, ¿sí?, necesidades operativas de fondos. Establecerá si la empresa se encuentra en equilibrio o, por el contrario, deberá recurrir a crédito bancario para cubrir el faltante, ¿sí? Recuerden, ya les compartí en el Skype y también en el WhatsApp unas diapositivas sobre el equilibrio financiero, ¿no?, que es el equilibrio que tiene que haber entre los activos, pasivos y patrimonio, ¿sí? Finalmente, cada integrante del grupo colaborativo hará el cálculo e interpretación en la empresa seleccionada de 3 indicadores de activa gestión, que pueden ser, o que son, perdón, rotación de cuentas por cobrar en número de veces y días, rotación de inventarios en número de veces y días, rotación de cuentas por pagar en número de veces y días. Con dichos resultados determinarán el ciclo efectivo y el ciclo operativo, ¿sí? Adicionalmente, calculará e interpretará el indicador GM-ROI para evaluar el rendimiento del inventario, ¿sí? Yo les voy a compartir este archivo en Excel que contiene los estados financieros de una empresa manufacturera de ropa, ¿sí?, que se llama Pretty Woman, ¿sí? Miren que allí tiene cifra en millones de 3 años, ¿sí?, balance, estado de resultados, ¿sí?, unos datos pues que son importantes para los cálculos, el cálculo del capital de trabajo neto operativo, dice allí que hay un incremento anual del 15%, ¿sí?
el estado de costo de productos vendidos, que esto es algo como específico de las empresas manufactureras, ¿sí? Pues eso les sirve como, como un repaso de las empresas manufactureras. Los indicadores financieros, miren, esto les sirve de base para calcular los días de cuentas por cobrar, los días de productos en proceso, días de productos terminados, el ciclo operativo, ¿sí? Aquí dice entonces, ¿qué es el ciclo operativo? ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor? ¿Qué dice allí ciclo operativo? Se le denomina ciclo operativo porque este proceso de producir, comprar inventarios, venderlos, recuperar el efectivo de los clientes y usar ese efectivo para comprar, producir inventarios, se repite mientras la empresa esté operativa. El ciclo operativo es útil para estimar la cantidad de capital de trabajo que una empresa necesitará para mantener o hacer crecer su negocio. Una empresa con un ciclo operativo extremadamente corto requiere menos efectivo para mantener sus operaciones, por lo que aún puede crecer y vender a márgenes relativamente pequeños. A la inversa, si su ciclo operativo es inusualmente largo, una empresa puede tener grandes beneficios y aún así requerir un financiamiento adicional para poder crecer, aunque lo haga a un ritmo moderado. El ciclo operativo es una medida de la eficiencia operativa y la gestión del capital de trabajo de una empresa. Un ciclo de operación corto es bueno. Esto va a indicar que el efectivo de la compañía está atado por un periodo más corto. Perfecto, muy bien. Entonces vemos allí el cálculo, ¿cierto? El ciclo operativo. Luego, como les dije anteriormente, si a ese ciclo operativo le restamos la rotación de proveedores o los días de proveedores, ¿sí? Obtenemos el ciclo ahí sí del efectivo. En este caso nos está dando negativo en el año 1 y 3, pero positivo en el 2, ¿no? Tenemos también el cálculo de razón corriente, el cálculo de AON, activos netos de operación, el cálculo del ROA, rentabilidad del activo, el cálculo del ROE, rentabilidad del patrimonio o del equity, el cálculo del índice de endeudamiento total, el cálculo del fondo de maniobra, el cálculo de necesidades operativas de fondos y las diferencias, ¿no? Porque son muy parecidos estos cálculos, pero tienen una pequeña diferencia. ¿Cuál ven ustedes ahí qué es la diferencia entre esta acá arriba y el de abajo? Hay uno que dice tesorería real y hay otro que dice tesorería ideal. Exacto, perfecto. Miren qué dice aquí es tesorería real. La tesorería real es todo el dinero líquido que tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Y la tesorería ideal es la que debería haber conforme al periodo medio de maduración óptimo, ¿sí? O sea, el calculado, ¿sí? Estimado a través de indicadores es el tesorería ideal y el real es lo que efectivamente, ¿sí? Tiene la empresa a su disposición. ¿Okay? Bueno. Tenemos también un flujo de caja libre, ¿sí? A partir del estado de resultados con obviamente su cálculo de flujo de caja libre, el cálculo del EBITDA, el cálculo del WODI y los cálculos de tres inductores, el margen neto, el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Ok? Eso yo se los voy a compartir porque pues les sirve de guía, ¿no? Para que ustedes desarrollen el suyo. Muchas gracias. Ok, perfecto. Acuérdense que en todos los trabajos, todas las guías, hay actividad individual y colaborativa, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen muchas actividades, aparte tienen que trabajar, pero recuerden que ustedes tomaron la decisión de tomar un curso intersemestral. El curso intersemestral, la universidad tiene que garantizar que ustedes adquieren los mismos conocimientos que tomaron sus compañeros que tomaron el periodo largo, ¿no? Entonces les pido por favor que desarrollen la parte individual y también colaborativa, ¿sí? Porque vi ahorita en los ejercicios del paso número 2, en sus evidencias del paso número 2, que un grupo, pues no voy a decir cuál, pero ustedes saben cuál es, pues hizo solamente la parte individual, ¿sí? La parte individual sí es la base para el colaborativo, pero el colaborativo también tienen que desarrollarlo, ¿sí? No, obviamente no fue el caso de usted, Alex, usted sí lo hizo completo, pero el otro grupo sí.
¿Ok? Entonces, por favor, yo sé que Sí, son señor. unos cuantos puntos, pero pues eso se puede hacer, eso es cuestión de hacerlo en unos minutos, ¿no? Si ustedes ya tienen en Excel, digamos, los resultados del estado financiero de Corbatur, pues esto lo pueden hacer fácilmente. Interpretar los resultados, eso no demora mucho, ¿sí? Les voy mañana les voy a dar les voy a escribir ahí por el Skype la fórmula de cálculo del GMROI, bastante sencillo, ¿sí? Que es gross, GMROI significa gross ROI, return over investment, ¿sí? Bueno, el M no me acuerdo ahorita, pero yo les voy a compartir un documento de ayuda que tiene que ver con calcular digamos, la eficiencia, ¿sí? Del inventario, ¿sí? En el trabajo colaborativo, dice allí, con base en los datos financieros de la empresa, el caso de estudio, ya ustedes tienen ahí ese caso de estudio, ¿sí? El grupo colaborativo hará el cálculo de los indicadores de actividad o gestión, ¿sí? Rotación del activo fijo, impacto de gastos de administración y ventas, impacto de la carga financiera y rotación de cuentas por cobrar y rotación de stock. Y harán el cálculo del ciclo efectivo, del ciclo operativo, obviamente lo interpretan, ¿sí? Los resultados que obtengan. El colaborativo tiene que ver todo con caso de estudio, ¿no? No tiene que ver con Corbatur, tiene que ver con el caso de estudio. O sea, con la empresa tiendas súper fácil. Compararán los resultados contra los resultados obtenidos de uno de los análisis que se llevó a cabo en el trabajo independiente, ¿sí? O sea, de Corbatur, plasmarán diferencias, similitudes y su interpretación en el informe, ¿sí? En el informe, obviamente, hecho entre todos, el colaborativo. Segundo, teniendo en cuenta la información de los estados financieros pro forma, o sea, la proyección que ustedes hicieron, yo sé que el grupo Alex sí hizo esa proyección financiera, muy bien, o sea que ya tiene una parte desarrollada, ¿sí? Los que no lo han hecho, entonces por favor que lo hagan, ¿sí? Teniendo en cuenta la información de los estados financieros pro forma obtenida en el paso 2, determinarán las nuevas necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra. Con base en lo anterior, formularán en detalle una política de gestión del capital de trabajo para la empresa del caso de estudio, que puede ser de tipo restringida, moderada o relajada, como la que acabamos de ver, política A, B o C, para propender por el equilibrio en la gestión de los recursos del corto plazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen, no, pero para esta empresa, debido a esto y esto, consideramos más beneficioso aplicar una política, no sé, se me ocurre, por ejemplo, decir una conservadora, ¿sí? O una agresiva, y me dan, obviamente, las razones o justificaciones de por qué la escogen, ¿sí? Tercero, asumiendo que la empresa analizada en el caso de estudio necesita un remanente efectivo operativo para el próximo año correspondiente a 4 veces el valor del disponible actual en caja y bancos, ¿sí? Eso es para el cálculo de ¿qué? Del Q, según el modelo Bumol-Tobin, ¿no? Entonces, el 4 veces el valor del disponible actual en caja y bancos, pues van al caso de estudio, cogen el último año, creo que es el 2020, y suman, ¿sí? Lo que está ahí en caja y bancos y lo multiplican por 4, ¿sí? Eso lo van a tomar aquí, ese valor lo van a incluir aquí en esta fórmula, ¿sí? Para determinar el Q, ¿sí? Calcule el saldo óptimo obviamente es la Q, ¿sí? De efectivo teniendo en cuenta un costo oportunidad del 15%, que es el denominador, ¿sí? Un costo de transacción de 20,000, es esa C, ¿sí? Y obviamente la S es pues el que falta, ¿no? O sea, el 4 veces lo que hay en caja, ¿sí? El monto. ¿Sí? Y lo multiplican por 2, ¿sí? Entonces, haciendo esa operación, esa raíz cuadrada, ¿tá? Entonces obtienen el valor de Q, ¿sí? Bueno, y luego comparen el saldo óptimo efectivo del año 2020, ¿sí? Que es obviamente el último año que aparece allí en el caso de estudio de la empresa Tienda Superfácil, contra el efectivo proyectado para el año 2021. O sea, su proyección del 2021 lo comparan contra la que se obtuvo de acuerdo con los estados financieros del 2020 y responden a esta pregunta. ¿Qué planteamientos se pueden sugerir a la gerencia para mejorar la eficiencia en el uso de este recurso? ¿Ok? Bueno. Haciendo uso del software Risk Simulator, llevarán a cabo un ejercicio de simulación probabilística teniendo como base las variables
costo de transacción, costo de oportunidad, remanente en efectivo para el siguiente año. Pueden utilizar distribuciones triangulares para modelar el comportamiento aleatorio de las variables. Las instrucciones para acceso al simulador les serán compartidas por el tutor a través del foro de aprendizaje colaborativo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Sí? Van a hacer entonces una simulación, ¿sí? O sea, una simulación Monte Carlo con el RISC Simulator, ¿sí? Y lo van a aplicar sobre una fórmula, ¿sí? O sea, un cálculo que considere una fórmula, ¿sí? O que considere que hagámoslo sobre utilidad neta o beneficio neto en el estado de resultados. ¿Ok? Porque aquí dice que tome como variables costo de transacción, costo de oportunidad y remanente efectivo. ¿Mm? Entonces, como dice ahí remanente efectivo, entonces vamos a utilizar ¿qué? Puede ser o flujo de caja libre o el estado de resultados. ¿Sí? El que ustedes quieran utilizar. Y van a utilizar o van a hacer el supuesto, ¿sí? ¿De qué? De que la variable de salida, ¿sí? O digamos el pronóstico de salida va a ser el beneficio neto en el estado de resultados, ¿sí? Y los supuestos de entrada van a ser que los costos de transacción, ¿sí? Y, pero esperen un momento. No, porque eso no está relacionado, el costo de oportunidad tampoco. No, ojo con lo siguiente, no lo vayan a hacer con un estado de resultados. Tienen que hacerlo simplemente con esta fórmula, la fórmula de Q, ¿sí? O sea, de la cantidad óptima de efectivo. Sobre esta fórmula, ¿sí? Obviamente ustedes colocan en Excel los valores de C, de S, de I, el cálculo de la Q y van a tomar como Q, el resultado de Q lo van a colocar como el pronóstico de salida, ¿sí? Y los supuestos de entrada van a ser que esta C, que es el costo de transacción, ¿sí? Es una variable que sigue una distribución triangular y lo mismo el monto, ¿sí? de efectivo de caja, lo que hay en caja y bancos multiplicado por 4, que también sigue una distribución triangular. Y corren la simulación. ¿Con qué? Con con 1000 oscilaciones o simulaciones y luego con 5000. ¿Ok? Y de acuerdo, y esos dos resultados, obviamente, cuando obtengan el de 1000, copian ese resultado, lo pegan en valores, en una celda, y luego hacen lo mismo con el de 5000 y miramos a ver cómo son los resultados obtenidos, ¿sí? Por ejemplo, para el año 2020, ¿sí? Para el 2020 que ya tenemos el resultado ahí en el estado, en el estado financiero del caso de estudio, ¿sí? Bueno, ¿ustedes ya saben cómo instalar el RISC Simulator en sus computadores o no? No, 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 señor. no, señor. ¿No? Bueno, entonces yo les voy a compartir en este momento. Voy a dejar de compartir un momento. Les voy a pasar aquí por el chat un manual, es una guía para la instalación y también la licencia. Sigan los pasos ahí tal cual como están. ¿Ok? Entonces, permítanme, comparto. Ok. Que yo puse eso. Ese manual. Ah, sí, ya me acuerdo.
fue que yo puse eso? Ah, ya me acuerdo dónde está. Aquí está. Y ahí está la guía. Él se acaba de compartir la guía. Y Profe, disculpe, ¿esta actividad tiene fecha de entrega para cuándo? no sé, está en la guía de actividades. Ok. Pero es prontico. Creo que son 2 semanas. Mucho tiene que empezar ya. Sí, señor. Profesor, para el trabajo individual tomamos la empresa esa de tienda súper fácil o lo hacemos con una que nosotros consigamos como dice la guía. El caso de estudio siempre es tienda súper fácil. La otra que ustedes pueden seleccionar, pero pues si quisieran buscar otra diferente a Corbatul, lo pueden hacer, no hay problema. ¿Y la de Corbatul en qué parte está? Qué pena. No sé, ustedes tienen que agarrar los estados financieros. Ah, lo que pasa es que ustedes no tienen Corbatul, ¿no? Ustedes tienen la Gestionet. Perdón. Sí, sí, señor. Qué pena, yo me equivoqué con el software, qué pena. No es Corbatul, sino Gestionet. Gestionet. Los resultados financieros de Gestionet. Si quieren, o si quieren, busquen otra ahí en Legiscomex, ¿sí? Que sea una empresa comercializadora. Sí, podría ser una buena opción. Pero también podemos trabajar con el grupo de trabajo de una 30 y Sí, toda la cosa. el de Gestionet. Gracias, sí, señor. Okay. Aquí, a ver, esta licencia. La voy a compartir, enviar. Ok, ahí les acabé de compartir también la licencia. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente seguir las indicaciones de las indicaciones de la guía y también les compartí la licencia para instalar durante un año, para tener la licencia activa durante un año de Risk Simulator. Okay.
El anexo 2 es la guía de instalación y ese que dice RS 2021, una Extended 366.license es la licencia. ¿Okay? Bueno. Vale. ¿Qué más? Bueno, voy a mostrarles. Ok, con gusto. Jimena. Entonces, miren, voy a mostrar ahí rápidamente el simulador de riesgo, ¿no? En la pestaña, después de que lo instalen, que va a aparecer cuando ustedes instalen el Risk Simulator en su Excel. Compartir pantalla. Miren, este es el archivo que les va a compartir, el de Confecciones Pretty Woman. Aquí en esta pestaña, junto a Vista, va a aparecer entonces simulador de riesgo, ¿sí? Y aquí en esta franja de color gris, están entonces todas las opciones que tienen, ¿sí? Siempre que, como he dicho, al iniciar, cuando ustedes abran el documento donde van a hacer el cálculo del Q, del óptimo de efectivo, entonces tienen que crear un perfil. Lo primero que tienen que hacer es darle clic aquí donde yo tengo el cursor, donde dice nuevo perfil, que tiene como en la parte superior una R color rojo, le dan clic, se va a abrir una ventanita, ahí dice por defecto nombre del perfil nueva simulación, ¿sí? Ustedes le recomiendo que le coloquen su nombre, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Alexander, ¿sí? Alexander. Mire que él muestra por defecto 1000 pruebas, déjenlo así, 1000, y luego aquí abajito dice especificar la secuencia de números aleatorios, ¿sí? O sea, el último cuadrito blanco le ponen un chulito, ¿sí? Y van a cambiar ese 1 por 1, 2, 3, ¿sí? ¿Eso para qué es? Eso es para que el resultado que ustedes obtengan, luego yo cuando vaya a calificar, voy a revisar ese resultado que ustedes les dio y voy a obtener el mismo resultado si ustedes colocan la misma semilla, ¿sí? Aquí desde un comienzo. Si colocan este 1, 2, 3, y luego entonces yo voy a correr la simulación y me tiene que dar el mismo resultado. Entonces le damos OK. Toca entonces establecer el supuesto de entrada que siga una distribución triangular. Yo les dije que lo hicieran con Q, pero yo aquí simplemente por cuestión de ejemplo voy a colocarlo en estado de resultados con, digamos que las ventas. Voy a suponer, le doy clic lo selecciono la celda, luego voy aquí arriba, le doy clic a supuesto de entrada, que es donde está el color verdecito como en forma de campanita, de campana de Gauss, ¿sí? Se abre una ventana y allí hay diferentes distribuciones, ¿sí? Hay unas continuas y unas discretas. Vamos a suponer, como dice la guía, que sigue una distribución triangular, ¿sí? Al ustedes darle clic, él automáticamente les muestra cuál es el mínimo, cuál es el valor de mayor probabilidad y el máximo, ¿sí? Simplemente ustedes le dan OK y esa celda se va a sombrear de color verde clarito. Vamos a suponer también que el costo de ventas sigue una distribución triangular. Entonces seleccionamos la celda, le damos clic en supuesto de entrada, seleccionamos triangular y le damos OK. ¿Sí? Y listo. Ya. Y en el supuesto de salida, que en el caso de ustedes sería el Q, pero yo voy a hacerlo aquí simplemente por facilidad en utilidad neta. Lo selecciono y le doy clic aquí arriba donde dice pronóstico de salida. ¿Sí? Él me dice, mire, eso corresponde a la celda utilidad neta. Sí, efectivamente es utilidad neta. Luego dice un campo vacío que dice nivel de precisión. No le coloquen nada porque él por defecto va a considerar un intervalo de confianza del 95%, ¿sí? Como estas son variables continuas, pues no tienen un resultado preciso único, sino un rango, ¿sí? Un mínimo y un máximo, o digamos un intervalo de confianza entre un tanto y un tanto, ¿sí? Valor o porcentaje. Entonces, por defecto, él lo calcula con el 95%, ¿sí? De confianza. Entonces le damos clic en OK y él miren que lo pinta de color amarillo. Luego para correr la simulación le damos a clic al botón rojito circular que dice super velocidad. Le damos clic, esperamos unos segundos, él nos va a mostrar como resultado una campana de Gauss, ¿sí? Bueno, aparece esta ventanita que dice la simulación ha terminado.
Y miren, aquí tenemos la campana de Gauss, ¿sí? Este es un histograma, ¿sí? Y obviamente más o menos sigue una distribución normal, ¿sí? Más o menos es simétrica esta campana de Gauss. Y en color verde vemos la distribución acumulada. ¿Mm? Entonces, aquí ustedes pueden jugar ¿con qué? Con conocer, por ejemplo, cuál sería la probabilidad de obtener una utilidad inferior a 0, ¿sí? ¿Cómo puedo yo determinar eso? ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué certeza hay? Ah, pues yo digo, miren, si él por defecto me muestra 2 colas, ¿sí? Yo quiero saber la cola izquierda, ¿sí? Que sería de la mitad hacia la izquierda, ¿sí? Con un percentil, yo no sé cuál es el percentil, yo voy a determinar cuál es el percentil, pero lo que sí quiero es que me diga que sea desde 0, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces pongo ahí 0 y luego le doy clic a la tecla de Tab, que es la que está encima de mayúscula, ¿sí? Y él enseguida me dice, mire, la probabilidad de que se presente un valor en utilidad neta inferior a 0 es del 32,8%. Y automáticamente se crea o surge una lineecita rosada. Una lineecita rosada aquí, que está mostrando que ese es el percentil 32,8. ¿Sí? Luego, ¿qué más puedo jugar yo con esto? Yo quiero saber cuál es el valor que puedo conseguir con el percentil del 5%. Pues entonces borro esto, lo dejo en blanco, ¿sí? Y me voy aquí al porcentaje y lo cambio por 5%. Y le doy la tecla Tab. Bueno, me toca nuevamente y volver al de 2 colas, ¿sí? Ponerle ahí un valor, yo no me acuerdo cuál era el valor que era, ¿sí? Luego volvemos nuevamente al de cola izquierda, ¿sí? Y aquí en certeza lo cambiamos por el 5%. O TAP, perdón. No, pero no hay que ponerle porcentaje, solo 5. ¿Sí? Y listo. Y él me dice entonces allí que con un 5% de probabilidad yo voy a obtener pérdidas por 772,79. ¿Ok? Esto porque digamos que con Risk Simulator yo lo que hago es considerar, ¿sí?, el riesgo en los diferentes cálculos que yo esté considerando, sean estos supuestos de entrada y este pronóstico de salida, ¿sí? Entonces él me permite determinar ya sea la certeza o el porcentaje de probabilidad de ocurrencia y variando también el resultado que yo quiera obtener. Digamos, yo puedo variar o colocar una cifra o un valor, por ejemplo, aquí en esta celda color rosado, si escojo, por ejemplo, una sola cola, la cola izquierda, y él me va a determinar automáticamente la certeza o probabilidad, o puedo colocarle la probabilidad y él me dice cuál es entonces, dada esa probabilidad, el valor que se puede obtener, en este caso en el pronóstico de salida, que sería la utilidad neta, cuál sería entonces la probabilidad de obtener una pérdida, ¿sí?, de menos 772,79, ¿sí? Y así con lo demás. También me muestra, por ejemplo, las estadísticas, ¿sí? Las preferencias, opciones, controles. Yo les recomiendo que le echen una mirada, ¿ok? Que es con lo que ustedes pueden jugar. Y volvemos entonces a la guía. Punto número 5. El grupo colaborativo formula al menos 3 hipótesis justificadas en los que plantean la relación causal entre la gestión financiera operativa del negocio, o sea, la operación de la empresa, y la generación de valor en la empresa, ¿sí? Pueden tener en cuenta o deben considerar aspectos como, ¿sí?, el plazo de pago de los clientes, la efectividad comercial y el poder de negociación con los proveedores, ¿sí? Cómo eso va a afectar, ¿cierto?, la gestión financiera operativa de la empresa. ¿De cuál empresa? Pues la empresa del caso de estudio, ¿no? El caso de estudio tienen que leer cuáles son esos planteamientos, ¿sí?, que se hacen, digamos, esa visión que tiene la empresa de montar 3 locales en diferentes lugares de Cundinamarca, ¿sí?
Bueno. Y ya, eso sería todo. Aquí en la parte superior siempre aparece la fecha límite de entrega. En este caso es el 16 de julio. ¿Sí? O sea que quedan 11 días más. Entonces, pues nada, muchachos, a moverse rápido. Moverse rápido, dejar las evidencias dentro del foro. A ver yo qué les puedo dar alimentación. Les recomiendo por su propio bien que no lo hagan el día sábado y domingo, porque yo el sábado y domingo no les voy a colaborar, ¿sí? Tendría que hacer entonces, este acaba el sábado, no el domingo, ¿sí? Entonces, si me hacen a más tardar el jueves todos sus aportes, pues yo les puedo dar una realimentación el viernes, ¿sí? Pero el último día sí no puede ser. Vale, profe. ¿Ok? Listo, Bueno, sí, listo. señor. Ok. Y no sería más. Recuerden que siempre en la parte inferior está lo que es la rúbrica, ¿no? Que son los aspectos que se consideran en la calificación de toda la guía. Muchas gracias por toda la información. Ok, con mucho gusto. Claro que sí. Entonces, me devuelvo, dejo de compartir. Por favor, me confirman si ya se registraron en la lista de asistencia. Sí, señor. Ok, aquí tengo a... Yo todavía no, señor. Tengo a Alexander, tengo a Jimena. ¿Y quién más está conectado? Ah, Ángel. Ok, Yo, sí, señor, ya me voy a registrar. ok, listo. Bueno, muchachos, no sería más. Entonces, que pasen una feliz noche. Vayan, por favor, leyendo. Yo mañana les comparto lo del GMROI. Aprovechen esta noche y nada, les pido, por favor, que dejen evidencias dentro del foro de lo que van desarrollando. Muchas gracias, profe. Tengan una buena noche todos. Bueno, lo mismo. Igualmente, profe, gracias. Quedo Con mucho pendiente gusto. del video. Ok. Feliz noche.